Bien, buenos días, apreciados hermanos. Un gusto y un placer poder estar nuevamente con ustedes, mi amada esposa. Sean todos bienvenidos a este espacio donde nos estaremos deleitando en la lección número 5, que se titula Ahora somos hijos de Dios. Y el texto para memorizar está en el libro de Romanos, capítulo 8, y mi esposa lo va a leer allí, verso 17. Romanos capítulo 8, verso 17, dice así: Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, ¿Qué qué te bonito. parece si oramos? Realmente ese texto es maravilloso porque nos está diciendo que somos coherederos con Cristo. Vamos a orar, vamos a entrar en la presencia de Dios para que el Señor nos guíe en este repaso de lección. Amén. Los invito pues a inclinar el rostro y vamos a entrar en comunión con nuestro Padre Celestial. Oramos. Padre nuestro que estás en lo santo y sublime del cielo, a ti sea la honra y la gloria en este momento maravilloso que nos das de poder congregarnos ante tu presencia. Amén. Te ruego, mi Dios, que perdones nuestros pecados y que tomes cada uno de nuestros corazones, de estos corazones que te buscan con todo lo sincero que puede existir en nosotros. Permítenos tener tu colirio santo para poder entender y comprenderte, mi Dios, a través del estudio de esta maravillosa lección. Amén. Dirígenos pues con tu Santo Espíritu, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos y amigos, entonces vamos con la lección número 5. Y fíjense que estamos en la introducción, dice que la influencia de la gracia ha de suavizar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo ha de suavizar nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es como una piedra. Nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce el corazón. Y esto nos lleva, queridos hermanos, a la lectura bíblica. Vamos a buscarla en Tito, capítulo 2, verso 11 y verso 12. Porque la gracia de Dios tiene un fin. Nos enseña, nos ayuda. Vamos a leerlo en el libro de Tito, versos 2, 11 y 12. Dice así la lectura: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, el que ama al Señor Jesucristo en verdad y con sinceridad, amará a aquellos por los cuales Cristo murió para salvarlos y aprovechará toda oportunidad de servir a Cristo en la persona de sus discípulos. La gracia de Dios está manifestada para salvación. Necesitamos echar mano de la vida eterna porque somos herederos y coherederos con Cristo, porque somos hijos de Dios. Vamos ahora al día domingo, ¿sí? Vamos al día domingo. ¿Cómo tiene el título? Un llamado a la perfección. Un llamado a la perfección. Sí. Bueno, vamos a ver de qué se trata. En Mateo capítulo 5, versículo 48, nos da una lectura extraordinaria y podemos ver cómo podemos nosotros atender a ese llamado, que sabemos pues que nos los hace Dios, un llamado a la perfección. ¿Cuál llamado hizo Jesús a sus hijos sobre la tierra? Mateo 5, versículo 48. Dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo. Que seamos como
Perfecto. Perfectos. Ahora, ¿qué significa ser perfecto? Vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir un paréntesis para ver qué significa ser perfecto. Porque se ha oído, se ha especulado muchas veces de que no podemos alcanzar la perfección. Porque tal vez tengamos un mal concepto de lo que es perfección. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 6. Génesis, capítulo 6, y vamos a leer el verso 9. A ver qué nos dice allí acerca de la perfección. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Amén, gloria a Dios. Era Noé como varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. Era perfecto, ¿sí? Ahora vamos a ver en el capítulo 17 y el verso 1 de este mismo libro. Vamos a ver qué significa ser perfecto para Dios. Cuando Dios te dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Génesis 17:1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y sé perfecto. Nuevamente Dios nos está enseñando o nos está diciendo qué significa ser perfecto. ¿Qué quiere decir realmente la Biblia en textos donde Dios pide perfección al ser humano o da a entender que la perfección puede ser posible? Está hablando de la imposibilidad de que las personas pequen en determinado momento en su experiencia espiritual. Hay por lo menos 9 palabras hebreas diferentes y 6 palabras griegas traducidas como perfección. Noé, por ejemplo, dice la Biblia que era perfecto entre sus contemporáneos. Abraham, Dios le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Queridos hermanos, cuando Dios nos pide que seamos perfectos, sencillamente nos está pidiendo una relación estrecha con Él y con su Hijo amado Jesucristo. De esta manera podemos nosotros ser perfectos delante de vuestro Dios, tomando en cuenta que Mateo capítulo 5 y el verso 48, cuando nosotros leemos el contexto, porque fíjense, vamos a ubicarlo, Mateo 5 y el verso 48 es el último versículo de este capítulo, pero entonces el contexto nos está hablando de que Jesús no está instruyendo a sus discípulos, y el amor tiene como título allí arriba, dice el amor hacia los enemigos. Y entonces dice, cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre quienes, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, queridos hermanos, Jesús nos está enseñando que nosotros de esta manera podemos ser perfectos para Dios. Porque fíjense, hermanos, para que nosotros podamos amar a nuestros enemigos, tenemos que tener una relación con el Padre y con el Hijo. Es decir, si usted no tiene una relación con Dios, usted no puede perdonar a un enemigo. Usted no puede hacer el bien a alguien. Si una persona le pide pan, usted se lo niega. Pero cuando nosotros entramos en una relación con nuestro Padre Celestial y con su Hijo amado Jesucristo, llegamos entonces a ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Gloria a Dios. Debemos vivir la perfección
puesto que al contemplar a Jesús vemos en Él la encarnación de la perfección. Cuando nosotros analizamos su vida, de lo que Él vivió, de lo que Él experimentó, cómo se relacionaba con las personas, cómo miraba a los incrédulos, todas esas experiencias, si nosotros las analizamos y cada vez lo vamos conociendo, pues nosotros vamos aprendiendo cómo debemos adquirir una perfección. Soy un hijo de Dios, un heredero con Cristo, un colaborador de Dios. No debo tener, por lo tanto, una mente vulgar que se ofende fácilmente. No debo pensar siempre en mí, porque esto producirá un carácter falto de armonía. Y con estas palabras pasamos entonces ahora a la lección del lunes. Del lunes, correcto. Pero yo quería comentar algo de allí, Okay. porque como mencionaste, ¿verdad? De que hay personas que relacionan la perfección que Dios nos pide en Juan, en la lectura que tuvimos en Mateo 5:48. Esa perfección que Dios nos pide o que Jesús nos pide, la relacionan con el pecado. Y entonces dicen, es que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga porque no somos perfectos. Es que nadie es perfecto. Pero la perfección que Dios nos está pidiendo allí o que Jesús nos está pidiendo allí está relacionada es con una relación con Cristo, una relación estrecha con el Padre y con el Hijo. Porque fíjense que Noé dice que era perfecto y caminó con Dios. O sea, en ese caminar implica una relación con Dios. Y en Génesis 17, cuando Dios le dice a Abraham, camina delante de mí y sé perfecto, está hablando también de una relación. Claro está, el anhelo y el deseo de Dios es que nosotros podamos vencer el pecado, claro que sí. Entonces, quedando aclarado esto, pasamos a, como dijo mi esposa, al día lunes. Los entendidos resplandecerán. ¿Qué sucederá con los fieles de Dios que vivan en los días finales? Daniel capítulo 12, ¿ya lo tiene? Bueno, vamos a ubicarlo, vamos a buscar Daniel capítulo 12, verso 3. ¿Qué sucederá con los fieles de Dios que vivan en los días finales? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Amén, amén. Amén. Y no sé si hay por allí el verso 4. Lee el verso 4 también. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. La ciencia se aumentará. Y en este tiempo que estamos viviendo, por supuesto, la ciencia de la profecía va en aumento. Hay muchas personas que están despertando el interés por conocer las profecías del mismo libro de Daniel y del libro de Apocalipsis. Y esto quiere decir que esta ciencia va en aumento. ¿Por qué? Porque los entendidos, Dios tiene un pueblo que entiende, resplandecerán. Todo lo contrario, como los antediluvianos, que la Biblia dice que no entendieron. ¿Y por qué no entendieron? Porque no quisieron entender. Pero Dios tiene un pueblo que entiende. Un pueblo que quiere estudiar, un pueblo que quiere conocer los eventos finales. Y muchísimos serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga súbitamente como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque no están atendiendo el llamado del Señor cuando dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velemos y oremos, no sea que venga de repente y nos encuentre durmiendo. Esto me hace recordar cuando esa noche, cuando Jesús en el huerto del Getsemaní, en el huerto de los olivos, él ya tenía una terrible carga
y le dijo a sus discípulos que orasen, oren para que no entren en tentación. Y él se fue un poco más adelante a orar. ¿Y qué sucedió cuando él regresó? Los encontró ¿cómo? Durmiendo. Y asimismo muchos serán terriblemente sorprendidos cuando el Señor venga rápidamente como ladrón en la noche. Los encontrará dormidos. La mayoría del pueblo de Dios está dormida. Hay mucho entretenimiento. El enemigo ha introducido dentro de las iglesias puro entretenimiento. ¿Para qué? Para que nuestra mirada se aparte de Cristo. Para que nuestra mirada esté en distracción, en celebraciones. Y cuando el tiempo de gracia se cierre, la puerta de misericordia se cierre, será demasiado triste, porque muchos no entenderán que están perdidos para siempre. Quiera Dios que no seamos ninguno de nosotros, que podamos nosotros atender el llamado de Dios. Bueno, a los que buscan el tesoro celestial se les presenta una perspectiva más gozosa y animadora. Necesitamos desarrollar una firme confianza en el así dice el Señor. Cuando la tengamos, no confiaremos en los sentimientos ni seremos gobernados por ellos. Dios nos pide que descansemos en su amor. Es nuestro privilegio conocer la palabra de Dios como una guía confiable y probada, una seguridad infalible. En este asunto, pongámonos del lado de la fe. Creamos, confiemos y expresemos en términos de fe, de esperanza y valor. Que la alabanza de Dios esté en nuestros corazones y en nuestros labios más a menudo. El que sacrifica alabanza me honrará, tal como lo dice el Salmo 50 y el verso 23. El que sacrifica alabanza me honrará. Gloria a Dios. Amén. Para el día martes tenemos el título Los privilegios del cristiano de hoy. ¿Cuál debería ser nuestra actitud al tener el privilegio de contar con la ayuda constante de nuestro Salvador? Juan 14:16. Juan 14:16. Juan 14:16. Veamos qué nos dice. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén, amén. Ahora vamos a leer también Gálatas 4:6 para ver cuál fue ese otro consolador. Ya esto lo hemos explicado en la lección pasada, pero nuevamente acá se nos presenta este maravilloso texto de Juan 14:16. Y vamos a ver ahora Gálatas capítulo 4 y el verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Amén, gloria a Dios. Ahí entonces tenemos la respuesta de ese ruego que hizo Jesús. El verso 14, el verso 16 de Juan 14, donde dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y en Gálatas 4:6 vemos cuál fue el consolador que el Padre envió. ¿Cuál fue el consolador? El espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. Es nuestro privilegio descansar en una fe activa y viviente en Cristo como dador de la vida. Debiéramos nosotros sentirnos gozosos al contar con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando dice que os dará otro consolador, es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a estar con nosotros. ¿Cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando se lee solamente
el verso 16 del capítulo 14 de Juan se entiende que es otro, que es otra persona, otro ser, pues separado del Padre y del Hijo. Pero cuando nosotros leemos correctamente el siguiente verso, verso 17 y el verso 18, entendemos que se trata de Cristo mismo. Mira lo que dice aquí: contemplemos a Cristo como el único en quien habita toda la plenitud. Contemplándole como nuestro Salvador, apreciaremos el valor de su gracia salvadora. Debiéramos pensar en Jesús más de lo que hacemos. Debiéramos permitir que su alabanza esté en nuestros corazones para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Sí? Amén. Para el día miércoles tenemos la lección titulada Alegría y no tristeza. Salmos 100, versículos 2 y 4. Describe el panorama que debería manifestarse en la vida de los hijos de Dios sobre la tierra. Salmos 100. Salmo 100, versículos 2 y 4. Dice: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Claro, y es que Dios quiere que nosotros tengamos alegría y no tristeza. Por eso debe arrodillarse cada miembro de la iglesia delante de Dios mientras está en su templo. Conságrense a Él los suyos, los que fueron comprados con la sangre de Cristo. El hecho de nosotros saber que fuimos comprados con la sangre de Cristo debería producir en nosotros una alegría, un gozo y no tristeza. La tristeza pudiera venir en el momento de que pues estemos reconociendo nuestro pecado, nuestra falta, que por nuestro pecado Cristo enfrentó la muerte eterna. Eso debería producirnos tristeza, pero Dios quiere que dentro del templo o en el lugar donde nos congreguemos, que nosotros sintamos gozo y alegría. ¿Por qué? Porque fuimos comprados ¿con qué? Con sangre. Con sangre, con la sangre del Hijo de Dios. Ningún pensamiento de crítica entre sus mentes, entre las mentes de los que adoran para atormentarnos, ningún pensamiento de crítica debería venir a nuestra mente mientras estamos adorando a nuestro Dios. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que necesitamos tener una mente despierta, una mente que se mantenga conectada a Dios. Por eso en el libro de Isaías dice en el capítulo 58, donde dice que si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Qué más dice? Vamos a buscarlo en Isaías 58. Isaías 58 y el verso número 13. Isaías 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén, gloria a Dios. ¿Sí ve? Entonces Dios bendecirá a todos los que de esta manera se preparan para su servicio. Comprenderán qué significa tener la seguridad del Espíritu, porque han recibido a Cristo por fe. La bendición del Señor significa mucho más que el perdón del pecado. Significa quitar el pecado de nuestro corazón y llenar ese vacío con el Espíritu de Cristo. Significa iluminación divina
Regocijo en Dios significa un corazón vaciado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo en nuestras vidas. Eso es realmente hermoso y maravilloso. Llenar nuestro corazón. Primero que todo, vaciarlo. Vaciarlo del yo. Vaciarlo de nuestro egoísmo. De nuestros malos pensamientos. Si retrajeres tu pie del día de reposo, no andando en tus caminos, no hablando tus palabras, te deleitarás en Jehová. Dios quiere que nosotros estemos alegres y no tristes. De esta manera pasamos al día jueves. Gloria a Dios. Dios bendecirá a los aprobados. ¿Qué desea Dios que nosotros hagamos con los que nos han sido alcanzados? Lucas 14:23. Con los que no han sido alcanzados. Con los que no han sido alcanzados. Correcto, es eso lo que quisimos expresar. ¿Ve? Vamos a ver en el libro de Lucas, el capítulo 14 y el verso 23. 14:23. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Gloria a Dios, qué bueno. Es que debemos asistir a cada reunión con la íntima y viva convicción de que Dios y los ángeles están allí cooperando con todos los verdaderos adoradores. El Señor bendecirá grandemente a los aprobados y escogidos si ellos cooperan con Él. Cuando el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés, hubo algo así como un viento impetuoso, un viento recio que sopló y llenó toda la casa. No fue otorgado en una medida escasa, sino que llenó todo el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Lo llenó de qué? De amor. ¿Lo llenó de qué? De gozo. De la misma manera nos será dado a nosotros cuando nuestros corazones estén preparados para recibirlo. De esa misma manera, nosotros hemos de recibir la lluvia tardía, que tanto la anhelamos y tanto la necesita el pueblo remanente de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos nosotros esa lluvia tardía? Pues para finalizar la obra, la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, queridos hermanos, hasta aquí usted ha comprendido que Dios nos está llevando a una santificación. Dios nos está guiando a través de la palabra para que usted y yo podamos tener las herramientas necesarias para echar mano de la vida eterna. Si tienes allí un texto para... Sí, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, gloria a Dios. Estamos entonces finalizando con el repaso de lección y vamos por el día viernes, titulado así: el monumento para los hijos de Dios. ¿Y cuál será ese monumento? Ya lo leímos en Isaías 58, pero ahora vamos a leer en Marcos capítulo 2 y el verso 27 y también el 28. ¿Cuál será ese monumento para los hijos de Dios? A través de cuál mandamiento podemos recordar el poder creador de Dios, de nuestro Dios. También les digo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. Gloria a Dios, claro que sí. ¿Qué es la vida? La vida es un monumento perdurable al único Dios verdadero. La obra de la creación nunca podrá ser explicada por la ciencia. No, Señor. La obra de la creación. Como Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esa obra nunca podrá ser explicada por la ciencia. ¿Qué intelecto puede explicar la ciencia de la vida? Nos asombramos de que los materialistas no tengan lugar para la existencia de Dios. El cuarto mandamiento declara a todo el universo,
a todos los mundos, al mundo caído, que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? En 6 días. En 6 días, y en el 7º descansó de la obra que había hecho. La estrategia de Satanás, con su estrategia mostró su gran habilidad y astucia. 3 veces trató el enemigo de obtener victoria sobre Cristo cuando estaba en el desierto de la tentación. ¿Y cómo le respondió Jesús? Como escrito está. Escrito está, Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo quiere que nosotros rechacemos a Cristo como creador, como el Señor del día de reposo. Pero cuando nosotros estamos afianzados y afirmados en la palabra de Dios, entonces podemos decir que nada en este mundo nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección, esperando que haya sido de bendición para usted. Vamos a orar, vamos a finalizar con una oración. Vamos a hacerlo. Oremos. Querido y amante Dios, Padre Santo que moras en los cielos, te damos las gracias infinitas por este repaso de lección. Por favor, ayúdenos a comprender, ayúdenos a estar preparados, ayúdanos, querido Dios, a estar tomados de tu mano poderosa. Ayúdanos a ser perfectos porque tú nos llamas a la perfección. Por favor, queremos tener esa relación estrecha contigo y con tu Hijo amado. Tal como Jesús lo mencionó en su oración, donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Honra y gloria para tu nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, entonces finalizamos, esperando que el próximo sábado nuevamente podamos encontrarnos por este medio y usted nos pueda acompañar. Bendiciones. Bendiciones.